Iniciamos la adjudicación semanal con la noticia de un ataque terrorista en Australia. Y mi invitado de hoy, Moshe Feiglin del partido Zehut. ¿Y si la misma mentalidad que cegó a Israel ante la amenaza de Hamas ahora está desmoronando a Occidente desde dentro? En el programa de hoy, Moshe Feiglin, presidente del partido Zehut, ex vicepresidente de la Knesset y autor de Israel es solo el comienzo. Él sostiene que el islamismo radical y el progresismo son ideologías gemelas que atacan nuestra civilización y que la guerra de Israel es solo el primer capítulo de una lucha global. No se pierdan el programa de esta semana. Bienvenidos a Judaization en JNS Televisión. Soy Josh Heston, corresponsal de JNS News. Estamos en el centro de medios de JNS en Jerusalén, capital eterna de Israel y del pueblo judío. Es realmente un honor tener en el estudio a Moshe Feiglin, presidente del partido Zehut, ex vicepresidente de la Knesset israelí y autor del nuevo libro Israel es solo el comienzo. Vamos a hablar del libro. Bienvenido, Moshe Feiglin. Hola Josh, gracias por la invitación. Entonces, la continuación del título Israel es solo el comienzo. ¿Cómo la lucha de Israel contra el islamismo radical y el progresismo protege la identidad y la libertad del mundo civilizado? Y noticias de última hora muy relevantes. Desafortunadamente, al menos 10 personas no confirmadas fueron asesinadas en Sydney, Australia, en la playa durante una fiesta de Hanukkah de Chabad. Simplemente increíble, pero desafortunadamente es creíble basándonos en lo que estamos viendo en Australia y en todo el mundo. Quiero que hables sobre eso. Bueno, me cuesta hablar de esto con calma porque tengo una familia grande en Australia. De hecho, el gran hombre que estableció la comunidad de Chabad en Australia es el hombre llamado Moshe Feiglin. Es la comunidad más grande en Australia hoy en día. Y tú justo me lo dijiste cuando entré a tu estudio. Y por supuesto estoy muy sorprendido por eso, pero no me sorprende en absoluto. Lo que vemos hoy, y hablo mucho de eso en este libro, y la gente me dice, hasta que leímos ese libro, realmente no entendíamos lo que está pasando aquí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué quiere Greta Thunberg de nosotros en Gaza? Hay problemas de contaminación del aire en varios lugares del mundo. El calentamiento global no comenzó el 7 de octubre. ¿Qué espera de nosotros? ¿Por qué los movimientos feministas internacionales no condenan la horrible violación del 7 de octubre? ¿Por qué todas estas organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas están totalmente con Hamas, incluso involucradas con el acto terrorista en sí? ¿Cuál es la conexión entre el movimiento progresista, el gran concepto progresista, que combina todas estas pequeñas cosas de las que estaba hablando y más con el Islam? ¿Y por qué nos ven a nosotros, Israel, como su primer enemigo? ¿Por qué vemos todas estas universidades en Occidente, estudiantes occidentales muy liberales, usando kufiyas y animando a Hamas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y la respuesta, Josh, aquí vemos dos ideologías, que son el progresismo y el Islam, cuyo objetivo es destruir la civilización. ¿De acuerdo? Vemos que cada vez en la historia donde los islamistas llegan a algún lugar, se vuelve amarillo, se convierte en un desierto. ¿De acuerdo? Esto no nos sorprende sobre el Islam, pero lo que debemos entender sobre el progresismo es que tiene el mismo objetivo. Es lo mismo. Es un poco extraño y te explicaré por qué. Porque en teoría uno pensaría que los progresistas verían este tipo de comportamiento, ataques terroristas y radicalismo y todo eso, y lo condenarían, estarían del otro lado. Realmente no tiene sentido que estos dos aliados tan extraños estén juntos contra el Estado judío y contra el judaísmo en apariencia. 3000 años de historia judía nos han enseñado que las cosas no siempre son como parecen. Por favor, comenta al respecto. No se trata de los derechos de las mujeres ni de los gays. Es como una torre de Babel. Déjame explicar, de acuerdo. El concepto progresista básicamente es una guerra contra Dios. Eso es lo que es. Bien, ahora, ¿cómo luchamos? Si voy a París, por ejemplo, y no quiero que nadie vuelva a escuchar eso nunca más. Deshazte de ese ingeniero Eiffel. ¿Qué hago primero? Nadie recordará a Eiffel. Ya no habrá más Eiffel en París. Tengo que destruir la torre, ¿verdad? Es muy simple.
Bueno, la torre atestigua, yo diría, la existencia de Dios, que es la belleza del mundo. ¿De acuerdo? ¿Son las diferentes identidades cómo creó Dios el mundo? Bien, Él definió entre la luz y la oscuridad al principio. Y en el primer párrafo del libro de Bereshit, justo en la primera parte, Él, Dios crea el mundo creando diferentes identidades. Agua y arena, hombres y mujeres, animales y aves. Hay diferentes identidades y así es como creamos esta gran torre Eiffel. Y si queremos deshacernos de Dios, todo lo que necesitamos hacer es destruir todas las identidades, regresar la situación a una sola mezcla. Todo está en nuestra imaginación. No hay un Dios que decida cuál será la identidad. Yo soy Dios, yo decidiré, básicamente es un nuevo tipo de torre de Babel. Me haré cargo, yo decidiré cómo será el clima, yo controlaré el mundo. Entro en todo eso en detalle en el libro. Pero el objetivo es destruir la civilización. ¿En qué se basa el mundo civilizado? La civilización occidental, que yo llamo la civilización monoteísta, que es lo mismo. Se basa en dos conceptos que los judíos trajeron al mundo, que el pueblo de Israel trajo al mundo desde el monte Sinaí. Uno es un solo Dios, el monoteísmo. Una vez que hay un solo Dios, existe Zehut, identidad, de acuerdo, de cosas diferentes y distintas. Y la otra cosa que descendió del monte Sinaí a través del pueblo de Israel son los 10 mandamientos. No solo que existe Dios y luego existe la identidad y que existe la realidad. No está en el ojo de los observadores, hay una realidad objetiva. Y no solo eso, hay una moral objetiva. No matarás lo tirsai, está bien, no robarás lo tignov, y así sucesivamente. La estatua de Moisés con los 10 mandamientos es la más grande frente a la Corte Suprema de Estados Unidos por una razón. Está bien, ellos entendieron que sin ese punto objetivo de moralidad no hay moral. Estas dos cosas principales, la identidad y la moralidad, son los dos pilares principales de la civilización occidental. Israel representa la nación que trajo estos dos pilares. Y por eso somos el primer enemigo en la fila. De estas dos ideologías, su objetivo principal es destruir la civilización. Es el Islam, por supuesto, y el progresismo. En tu libro Saltemos al 7 de octubre, conectas la masacre en Simchat Torah con décadas de lo que llamas desarme identitario y dices que la misma visión del mundo que malinterpretó a Hamás también está debilitando la capacidad de Occidente para defenderse. Quiero que hables sobre eso, que lo expliques. Está bien, vimos cómo el ejército israelí se contaminó hasta la médula, ¿de acuerdo? Hasta los dientes con este concepto progresista envenenado, ¿sí? El ejército israelí empezó a hablar con este lenguaje progresista. Por ejemplo, Aarón Haliva, el jefe de inteligencia de Israel, dijo apenas unas semanas antes del 7 de octubre que el mayor enemigo de Israel, la mayor amenaza para Israel, no es Hamás, es el calentamiento global. Bueno, la manera en que insisten en poner a mujeres en el ejército, en posiciones donde es obvio que no pueden hacer el mismo trabajo que los hombres, el trabajo físico, como los soldados hombres, porque la ideología del progresismo era más fuerte que nunca y porque no hay identidades. Y aquí tengo que explicar algo. Toda la estructura sobre la que se apoyan los seres humanos, la estructura básica que fue dada por Dios, es la identidad humana. Lo que significa que no soy un animal, aunque quisiera serlo, no lo soy. Dios me dio una identidad diferente, así que es la identidad humana, es la identidad sexual. Puedo mezclar e imaginar lo que quiera, pero en algún punto del camino hay un hombre y una mujer a los que pertenezco. La identidad familiar y nacional. Esta es la estructura básica de la identidad de todo ser humano. Ahora, porque creen en el progresismo y borran todas estas identidades, todo está en mi imaginación y sienten vergüenza de una identidad nacional. Es solo un concepto primitivo de personas del pasado y religiosas, etc.
Así que llegaron a la conclusión de que ya no hay más guerras nacionales. Solo son guerras contra los extremistas de ambos lados. Y lo dijeron abiertamente, está bien. Ahora, si ya no hay guerras nacionales, no necesitamos todas estas brigadas, está bien, para pelear guerras nacionales. No necesitamos tanques, no necesitamos ese tipo de guerras. Ya se acabaron, son cosa del pasado. Todo lo que necesitamos son fuerzas especiales contra los extremistas. Todo lo que necesitamos es fuerza aérea, muy buena inteligencia y unidades especiales. Y ellos borraron quizá a la mitad del ejército o más. ¿De acuerdo? El 7 de octubre Israel tenía menos tanques que en 1973 durante la guerra de Yom Kippur, pero 3 veces o más personas en un país mucho más rico. Bien, solo para explicar cómo la ideología destruyó al ejército. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. Aquí en el frente interno en Israel has estado argumentando que las élites políticas y de seguridad de Israel han perdido la capacidad de definir la victoria o incluso de explicar por qué existe el Estado judío. Habla de eso, ¿qué pasa aquí? Porque cuando no estás conectado con tu identidad original, intentas inventarte a ti mismo como israelí, como una nación, como cualquier otra nación. Una nación israelí en lugar de una nación judía, no encima de la identidad judía, sino en lugar de tu identidad judía, intentas inventarte a ti mismo como una identidad civil. Pierdes tu capacidad de justificar tu existencia en Medio Oriente. ¿De acuerdo? Y te encuentras disculpándote, pidiendo disculpas todo el tiempo por tu propia existencia. Y el 7 de octubre, ¿de acuerdo? En lugar de verlo como una oportunidad para desechar el proceso de Oslo, para tomar de nuevo toda la franja de Gaza de inmediato, para reconstruir Gush Katif, para hacer con la ciudad de Asa lo que hicieron con la ciudad de Beersheba, por ejemplo, lo que hicieron con Ramat Aviv, el norte de Tel Aviv, que era una aldea árabe en 1948, lo que hicieron con Ashdod y Ashkelon. Hacerlo ahora con Gaza y hacer florecer toda la frontera occidental del Negev con judíos, con jardines de niños y todo eso, eso es la victoria. No puedes tener la capacidad de hacer eso porque no crees que es tuyo. ¿Por qué? Porque si huyes de tu identidad judía, la tierra de Israel ya no te pertenece realmente. Y todo en lo que puedes apoyarte son los horrores del otro lado, así que ondeas con imágenes horribles. Netanyahu va a la Organización de las Naciones Unidas con un código QR, vean los videos de horror reales. De acuerdo, Yad Vashem se convirtió en nuestro templo. La única manera en que nos justificamos es por lo terrible que nos tratan, sin la capacidad de defendernos. Quédate con nosotros, no somos pobres y necesitamos tu misericordia. Y supe de inmediato cuando vi eso hace 2 años que esta reacción llevaría a una terrible ola de antisemitismo que lamentablemente vemos hoy en día. Siempre le digo a la gente, cuando vengan a Israel, el lugar más importante que deben visitar primero, antes de Yad Vashem, es ir a Ir David, la ciudad de David, para ver de qué se trata todo esto, para ver con sus propios ojos miles de años de historia antes de llegar a la Shoah, el Holocausto. Tú muy cerca. Está bien, ¿qué dirías tú? Yarabait. Harabait, Monte del Templo. Ves el Monte del Templo en mi chaqueta y también está en mi camisa. Olvidé quitármelo antes, así que se ve algo ridículo cuando lo tengo en ambos. Pero ¿cómo llamaron a la guerra? ¿Cuál es el nombre que le dieron a la guerra? Las inundaciones de Al-Aqsa. El Monte del Templo, el Monte del Templo. Ellos quieren el mensaje de la muerte. Los musulmanes creen en Dios, no quieren, pero su Dios es el Dios de la muerte. ¿De acuerdo? Los shuhada. Nuestro Dios es el Dios de la vida. Esta es la diferencia entre el judaísmo y el islam. Ellos adoran la muerte, nosotros la vida. Queremos que el mensaje de la vida irradie desde el monte del templo hacia todo el mundo. Y ellos quieren que su mensaje sea explorado desde el mismo lugar. Y cuando llamaron a la guerra, el diluvio de Al-Aqsa, está bien, y nosotros en Viki no pudimos dar una respuesta, solo le dimos un nombre tonto de la computadora. Está bien, en ese momento ellos ganaron la guerra. Cuando tengamos un primer ministro que lleve este pin, el pin del templo, el Bet Hamikdash, el templo judío en Abi, sí, estamos muy orgullosos. No olvidamos el sueño de nuestros abuelos, ¿de acuerdo? De lo que nuestro pueblo soñó durante 2000 años. Sí, sabemos a qué estamos conectados, no estamos aquí solo por el Holocausto, tenemos un mensaje para el mundo, así como
Y lo estoy mostrando aquí en el libro. La declaración Best and Final Offer, conseguimos la declaración Best and Final Offer. La gente no lo sabe, porque estas personas, en Londres, querían que regresáramos a nuestra tierra y construyéramos el Bet HaMikdash para irradiar el mensaje judío a todo el mundo. Sé que hoy suena loco, pero esa fue la razón principal por la que obtuvimos este Estado judío en primer lugar. Y luego decidimos simplemente ser una nación como las demás naciones. Por eso existen las guerras y no acabarán hasta que nos conectemos con nuestro objetivo básico como nación. Así que este programa se llama Judaicación, nos enfocamos en la vida en Judá Shimron. Ya hablaste sobre Asa en términos de Israel, de no restablecer Gush Katif por ahora. Ojalá algún día corrijamos ese error y restablezcamos Gush Katif. Pero, ¿dónde te posicionas tú y cuál es tu visión en términos de soberanía? Hablamos mucho de eso en el programa. Tienes el movimiento de soberanía y otros activistas promoviendo la soberanía. ¿Hacia dónde crees que va eso en Judea y Samaria? ¿Deberíamos esperar que ocurra pronto? ¿Qué debería pasar en Judá Shimron? Han pasado 58, 59 años, más o menos. Sabes, Josh, que mi partido Seut se postuló para la Knesset en 2019. En nuestra plataforma puedes ver por lo que luchamos, y estoy hablando de 6 años, sí, 6 años antes del 7 de octubre. Nos postulamos con esa plataforma, estamos hablando de la anexión total de Judea, Samaria y Gaza. Cada centímetro cuadrado que pertenece a la tierra de Israel, cada centímetro cuadrado de la tierra prometida que cae en nuestras manos cuando necesitamos defendernos, debe convertirse inmediatamente en parte del Estado de Israel. No se necesitan nuevas leyes. La ley israelí ya permite que el ministro de Defensa lo declare por sí mismo. La gente no lo sabe, pero el sistema, así como se hace, está en la ley israelí. Ya hoy en día, por supuesto, nunca lo hicimos. Solo imagina que son todas las partes del sur del Líbano que cayeron en nuestras manos. Bien, por lo que Hezbollah nos hizo, partes que son totalmente parte de la tierra prometida, bien, habrían sido evacuadas de inmediato y se habrían convertido en parte del Estado de Israel y habrían prosperado con asentamientos judíos. Bien, ¿tendríamos otra guerra mañana por la mañana? Si ellos supieran que no estamos aquí solo para crear un refugio o, como dicen, una villa en la jungla, sino que estamos aquí porque nuestra conciencia, nuestra forma de pensar es. Lo que realmente buscamos es crear una superpotencia judía regional. Bien, eso cumplirá. Será una herramienta para que la nación judía cumpla su misión en el mundo. Bien, y por lo tanto, cada parte que nos ataques cae en nuestras manos. Eso es todo. La perdiste para siempre. Igual pasa en Siria y Jordania. Si ellos lo hacen, ocurre en todas partes, ¿ok? Nuestra plataforma muestra cómo lograr este objetivo de forma positiva, sin guerra. Está bien, solo permítanles encontrar su futuro en un lugar mejor para ellos. Ayúdenlos. Algo como lo que ofreció Trump al principio. Si entienden que los judíos regresaron, ya no tienen miedo de su identidad. Bien, ya no se están disculpando. Son el pueblo del libro. Regresaron a casa bien y están aquí para recuperar su hogar. Y cuando empieces a portarte mal, vas a perder tu hogar, ¿de acuerdo? Para siempre. Tendremos paz aquí y podremos hacer lo que necesitamos. Ahora enfoquémonos en el antisemitismo. Sabes, las organizaciones judías están gastando decenas de millones de dólares para combatir el antisemitismo. ¿Cuál crees que es el verdadero camino a seguir para combatir el antisemitismo? Creo que todo este dinero se está tirando a la basura. Está bien, porque te voy a contar una pequeña historia, ¿de acuerdo? Al llegar a la Knesset, el conocido miembro árabe Isawi Frey me pidió hablar. Y él me dijo, esta tierra de Israel de la que hablas todo el tiempo, porque yo establecí Surseino, si recuerdas, por supuesto, luché contra el proceso de Oslo y todo eso. Entonces este miembro árabe de la Knesset me dice, esta tierra de Israel de la que hablas todo el tiempo, ¿dónde están sus fronteras? ¿Dónde están sus fronteras? Así que le dije, desde el Nilo hasta el Éufrates, nada más que eso. Soy un hombre modesto, no más que eso. Así que por un minuto se sorprendió y luego dijo, ¿y quién lo dijo?
Señalé al techo de la Knesset y le dije, Dios lo dijo. En el momento en que dije eso, antes de que siquiera bajara el brazo, él dijo, tienes razón. E incluso en nuestro Corán dice que la tierra de Israel pertenece a los judíos. Pero él inmediatamente continuó, pero eres un mentiroso. Así que le pregunté, ¿por qué dices que soy un mentiroso? Estamos aquí sentados teniendo una buena conversación, tomando una taza de café juntos. ¿Por qué dices que soy un mentiroso? Entonces él dijo, porque no eres sionista. Estos sionistas son solo colonialistas que vinieron de Europa y conquistaron esta tierra. Y esperan que yo sea como ellos. Ellos no son judíos reales, tú sí lo eres, contigo puedo tratar. Es interesante. Le dije, no creo que no seas sionista, pero dime algo. Le dije, ¿por qué estos sionistas siempre te ofrecen la mitad de la tierra y tú quieres tomar la otra mitad? Mientras yo te digo desde el Nilo hasta el Éufrates, dijiste que conmigo sí puedes tratar. Él dijo, tú no entiendes nada, no se trata de territorios, tú perteneces aquí, contigo yo me las arreglo. Y es lo mismo con lo que llamamos asbará. Estamos tratando de mostrar lo humanos que somos, lo amables que somos. Ellos atacan, nosotros estamos tratando de explicar la situación aquí a oídos liberales occidentales. ¿De acuerdo? No se trata de eso. Todo lo que necesitas hacer para poder explicarte es decir una cosa simple. De acuerdo, esta tierra nos pertenece porque Dios nos la dio. Eso es todo y punto. Bien, nada más. Y dilo con confianza. Conéctate contigo mismo, con tu fe, con tus raíces, y todo el mundo te aceptará. Increíble historia. La gente realmente debería tomar nota de eso. Casi se nos acaba el tiempo. Pero quiero hablar sobre tus ambiciones políticas mientras nos acercamos a la temporada electoral aquí en Israel. Para finales de 2026 tendremos un nuevo Knesset, un nuevo gobierno en Israel. ¿Dónde te ves tú? ¿Dónde ves al partido Sehut? ¿Cuál es tu plan? Ya que realmente estamos entrando en la recta final de las próximas elecciones en Israel. Mira, tenemos muy buenos miembros del Knesset en la derecha, y lo digo en serio, están haciendo un trabajo tremendo, están trabajando muy bien. Pero al final del día tuvimos una coalición completamente de derecha y un gobierno que no pudo ganar la guerra en Gaza, porque le faltaba todo de lo que acabo de hablar. Está bien, necesitamos crear una nueva dirección, un nuevo liderazgo, ¿de acuerdo? Para el Estado de Israel, no un liderazgo que estuvo dando vueltas sobre sí mismo durante 2 años y no puede ganar esta pequeña guerra en Gaza, como lo hicimos en la guerra de los 6 días, en un día, en menos de un día. Está bien, contra armas, ejércitos reales, ¿de acuerdo? La verdadera guerra no es contra los árabes, no es contra Hamás, no es contra Hezbollah. Es una guerra entre dos identidades. No lo hicimos. Es una guerra de identidad dentro de nosotros mismos. Y la única parte que viene con objetivos serios, con una dirección seria, ¿de acuerdo? No estamos buscando crear mejores condiciones, mejores asientos, mejor comida que se sirva en el tren al infierno, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una dirección totalmente nueva. Para eso necesitas Sehut. Si consigues este libro, Israel es solo el comienzo. Está en Amazon y lo explica todo. Y te puedo decir que por la gente que lo ha leído, antes de leer ese libro, no entendían lo que está pasando aquí. Una vez que entiendes lo que está pasando aquí, una vez que entiendes que debemos, no es una cuestión de si podemos, sino que debemos transferirnos del sionismo de la existencia, el sionismo que Yad Vashem es su básico Beit Mikdash, el templo, a un sionismo de cumplir una meta, un sionismo de propósito, sionismo positivo. Está bien, un sionismo cuyo templo está en Har Havait, ¿de acuerdo? Necesitamos una dirección totalmente nueva, un liderazgo totalmente nuevo, y de eso se trata Sehut. Estamos haciendo un progreso tremendo, gracias a Dios, gracias a Dios. Los números son muy buenos. No voy a entrar en detalles, pero vimos en los últimos 2 años 2 aspectos positivos, 2 direcciones en la sociedad israelí. Una dirección increíble, que es la nueva generación de héroes que vimos luchando, yendo a cientos de días de reserva en Gaza.
lo cual me da una esperanza tremenda en lo que va a pasar en Israel. Esta es una dirección que vimos. La otra dirección es el liderazgo de Israel. Un liderazgo que no puede justificarse, un liderazgo que no puede finalmente ganar esta guerra y llevarnos a un nuevo nivel. Y necesitamos que el partido Sehut le dé a esta increíble nueva generación el tipo de liderazgo que merece. Les deseo mucho éxito y suerte. No olviden conseguir el libro en Amazon. Israel es solo el inicio por mi invitado Moshe Feiglin. Gracias por acompañarnos en Judaization en JNS Televisión. Gracias, muchas gracias. Quiero agradecer a las personas detrás de cámaras aquí, nuestro ingeniero Aaron Orgolanter, la productora Esther Eden, Zach Sickerman, Ryan Liebschitz y Yuri Sfretsky, el gerente de la estación. Visita JNS Televisión para disfrutar el increíble contenido de JNS. Visita jns.org para noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Dona hoy mismo a jns.org. Excelente semana a todos. Nos vemos en Judaization la próxima semana por JNS Televisión